ahora el interés que tiene en un cuarto de hora es mostraros precisamente una de las novedades ahora en esta fase final de MAPCOM, el proyecto que culmina ahora, es el mapa interactivo de los grupos de investigación. Lógicamente, los grupos de investigación son algo medular, absolutamente medular, en lo que es la investigación hoy en cualquier disciplina. Ya no existe, ya es imposible la comunicación individual, porque incluso el conocimiento socialmente es obra de lo que ya se llama la cognición distribuida. Es decir, sin el conocimiento de los demás uno no tiene conocimiento ninguno ni capital cognitivo ninguno. Bueno, entonces, Victoria Tur, que es profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social en Alicante y que además es una investigadora muy activa, tanto en sus propios 2 grupos de investigación, en un máster también sobre industrias creativas, etcétera. Yo resaltaría 2 cosas por lo que a nosotros en este momento nos concierne. Una, es socia fundadora de la AIC, aunque no pertenece a TEMIC, sino a Análisis del Discurso, pero bueno, ya lo digamos en plan broma, pero está siempre en nuestros congresos. Además, es fundadora también de la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación y ella misma dirige la revista Mediterránea, que está escalando en ese impacto del cual nosotros dependemos. Bueno, yo ya no estoy en edad de merecer, pero bueno, todo el mundo depende. Y entonces ella y Patricia Núñez me propusieron, y sabían mi interés por el análisis de los grupos, y dentro de lo que es el título del proyecto de investigación, métodos, objetos, grupos, líneas de investigación, y de grupos como tal no habíamos obtenido ningún tipo de base de datos y había que hacerlo. Entonces se pusieron a la obra, tuvieron la suerte de encontrar a Sergi Hernández, que igual que nosotros habíamos encontrado a María Elena Melón, que hizo el otro mapa ampliado del repositorio de tesis y proyectos, y elaboraron un repositorio a partir de las páginas web de los grupos de investigación y un mapa que ella os va a mostrar. Y ya no hablo más yo, tiene la palabra ella. Pues muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Primero disculpar a Patricia porque no ha podido venir. Y bueno, es mi partner en este proyecto, un proyecto que nace de la necesidad de identificar intereses investigadores para 2 proyectos. Uno, la sección de advertising de CREA, y 2, para la cátedra que dirige Patricia en la Complutense, que es una de las primeras cátedras empresa-universidad sobre comunicación infantil responsable. Necesitábamos identificar investigadores que trabajaran estos temas para poder crear red. Entonces, cuando empezamos a idear el procedimiento y la búsqueda de información, nos dimos cuenta que el mismo procedimiento nos podía llevar a catalogar todos los grupos españoles de investigación, y fue cuando nos pusimos en contacto con José Luis, le hicimos un planteamiento y nos apoyó desde el primer momento, no solo en el trabajo de elaboración, consensuando decisiones, identificando las variables, sino también económicamente, y esto es algo que quiero agradecer en público porque ha facilitado muchísimo las cosas. Bueno, sin más, deciros que la situación de partida es que no existe un registro nacional de grupos de investigación. Sí existen grupos, catálogos en cada universidad, y además a este problema se suma la informalidad de ciertas redes de cooperación intergrupo, que a veces son coyunturales, y esto nos lleva a diferenciar un concepto de partida. No es lo mismo equipo de investigación que grupo de investigación. Los equipos suelen producirse, son asociaciones que son temporales, efímeras y coyunturales. Los grupos de investigación hacen referencia a otro tipo de asociación investigadora. El objetivo era catalogar los grupos académicos españoles de investigación en comunicación, una primera aproximación, pero que abre muchísimas líneas de futuro muy interesantes,
Y para ello ya he ofrecido la base de datos para ponerla accesible en el propio grupo MacCom, porque creo que esto es lo que puede desarrollar al máximo esta primera iniciativa, ¿no? A partir de ahí identificamos las áreas de conocimiento contempladas también en el proyecto MacCom: comunicación audiovisual y publicidad, periodismo, biblioteconomía y documentación, las 55 universidades públicas y privadas que catalogaba el proyecto. Hicimos un análisis del contenido de las webs institucionales de todas las universidades con estudios de comunicación. Comenzamos metiendo los términos y sus combinaciones en la web de cada una de las universidades. Si esa búsqueda no daba resultados, íbamos a las facultades de comunicación o de información, y a partir de ahí a los vicerrectorados de investigación y también a los departamentos. Es decir, la búsqueda iba mutando hasta que dábamos con la información que deseábamos. El resultado fue una muestra que realmente coincide con el universo de 213 grupos de investigación académicos y 1.158 líneas de investigación. Las variables que estudiamos estaban agrupadas en 3 dimensiones: la adscripción institucional y el tipo de grupo, la especialización del grupo y la composición del mismo. Entre los resultados vimos que la figura de grupo de investigación está presente en el 86,6-87% de universidades, en todas las comunidades autónomas excepto Cantabria y las ciudades autónomas. La Comunidad de Madrid es sede del 22% de los grupos de investigación, y si agrupamos Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, esta agrupación representa el 68% de los grupos. El año de creación ha sido un dato difícil, por lo tanto, los datos de año de creación y del carácter consolidado o emergente del grupo no es un resultado concluyente, porque muchos grupos no hacían pública estos 2 datos, esta información. En cuanto a las áreas de conocimiento, los grupos adscritos al área de comunicación audiovisual y publicidad representan casi el 70% de la investigación en España, ¿no? Esto es muy significativo, puesto que era, no sé, una asunción de partida era pensar que el periodismo, que tiene más recorrido como estudio, pues podía tener mayor número de grupos, y no es así, ¿no? En cuanto a la especialización, en un primer momento tomamos como referencia la taxonomía de Marzal, García y Humanes, y esto arrojó una adscripción de los grupos a estas líneas temáticas muy desigual, pero con una agrupación muy concentrada en las 2 primeras categorías, que se muestran demasiado generalistas: ámbitos de comunicación y comunicación en general. Lo que hicimos posteriormente fue tratar de, con un análisis de la frecuencia de términos y tópicos que estaban presentes en las denominaciones de los grupos y en las denominaciones de las líneas, crear una taxonomía que se desprendiera de la práctica investigadora, ¿no? De esas decisiones que libremente habían tomado los investigadores para denominar lo que hacían. Y este fue el resultado. Pensamos que esta clasificación pues, podría dar pie a una taxonomía que se ajustara a la práctica investigadora, ¿no? El tópico más genérico corresponde con los medios de comunicación, mitjans de comunicació en catalán, y luego, como veis, hay una dispersión brutal de términos, porque fijaros la frecuencia, por ejemplo, de tecnologías de la comunicación, ¿no? Un 5%, o de historia del cine, ¿no? Hay demasiadas formulaciones de los mismos temas, y ahí habría que hacer un esfuerzo un poco por converger, ¿no? En cuanto a la composición de los grupos, el tamaño grupal más frecuente es mediano, es entre 6 y 10 miembros, y esta composición representa el 43% de los grupos. Y en cuanto a género, que tampoco podemos evitar este tipo de perspectiva, pues se identificaron 2.116 miembros adscritos a grupos, de los cuales el 48% son mujeres y el 51% son hombres, y aquí no hay tanta diferencia. Pero el desequilibrio grave de género más significativo es en el género del IP. Aquí, por cada 6,5 IPs hombres, solo hay 3,5 IPs mujeres. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Bueno, sin más, vamos a pasar a visualizar el mapa, puesto que no tenemos demasiado tiempo. Ya está colgado en la web matriz de MacCom, en la sección de mapas.
al lado del mapa ampliado de tesis y proyectos encontráis el de grupos de investigación y este es el resultado. Quizá uno de los aspectos más satisfactorios ha sido el resultado final del trabajo que se ha hecho para visualizar los datos. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Hay que trabajar con el scroll. Lo primero que nos encontramos es la agrupación de los grupos, el peso, el volumen del número de grupos por áreas de conocimiento. El azul está representado por comunicación audiovisual y publicidad, el lila sería periodismo y documentación sería el amarillo. Y hemos añadido aquí un pequeño grupo verde de sociología porque cuando acabamos este proyecto nos dimos cuenta que el grupo de investigación matriz impulsor de MacCom era de sociología y tuvimos que hacerle un homenaje, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero bueno, esto no, en fin, manifiesta pues la transversalidad de nuestro campo científico y la necesidad también de establecer estas conexiones, ¿no?, interdisciplinas. No te olvides, si se pincha en el centro del grupo en lo negro, aparece el listado de todos los... Exacto, gracias. Voy tan deprisa que no quiero dejarme nada. Dale, por ejemplo, que Sí. vea cómo aparece. En el centro de cada agrupación veis que hay como una etiqueta, entonces esta etiqueta es como un resumen del área, ¿no? En este caso... Vente aquí conmigo, es que es un apasionado porque realmente la visualización de la información es muy lúdica, es muy divertida en su interactuación y ha creado cierto apasionamiento en los que la hemos usado ya, ¿no? Bien, estos resúmenes listan los grupos, los cuantifican y además dan acceso a cada uno de ellos. ¿Cuál es la información que tenemos de cada grupo? Bueno, por supuesto, la inscripción institucional, el nombre del grupo, acceso directo a la web oficial, el nombre del IP, la formulación de las líneas de investigación y también acceso, cuando se ha podido localizar, a la última memoria de producción del grupo. Entonces consideramos que esta información ya de por sí pues, puede dar lugar a mogollón de investigaciones para poder tratar de seguir profundizando en este tema, ¿no? Si seguimos jugando con el scroll, tenemos una visualización por comunidades autónomas. Aquí es importante también señalar que también está Canarias más abajo y tenemos aquí el peso también por comunidades autónomas. Como veis, pues hay una concentración en la Comunidad de Madrid y igualmente con el mismo esquema tenemos estos iconos de localización donde aparece el resumen, ¿no? Comunidad de Madrid, 48 grupos y si clicamos, por ejemplo, en Castilla-León, pues se listan los 12 grupos que se han encontrado, ¿no? También con acceso a cada uno de ellos. A partir de ahí encontramos un buscador que nos vierte los tópicos que con mayor frecuencia se encuentran en la base de datos y nos dice en cuántos grupos está presente ese tópico, por ejemplo, medios de comunicación, nuevas tecnologías, como sugiriendo una búsqueda orientada, pero también nos permite buscar por el tópico que queramos, ¿no? Por ejemplo, metemos cine y nos aparecen en el mapa los grupos que... A ver, espérate que me he ido porque... Exacto, con los 35, pero no aparece el mapa porque antes le he dado con el scroll. Es muy sensible la herramienta, esto hay que decirle... Bien, pero no se ve la ubicación en el mapa, ¿no? Claro, se ha perdido la silueta del mapa. Sí, pero es por el proyector. Sí, seguramente. Y le he dicho a Sergio también que haga más gruesa la silueta del mapa. Pero bueno, encontraríamos el acceso a todos los grupos que estudian cine
uno en Galicia, también agrupados por comunidades autónomas, y podríamos contactar con los investigadores, saber exactamente qué tipo de enfoque utilizan o qué subdisciplinas dentro de este tópico se están estudiando, ¿no? Esto permitiría, pues, evidentemente, crear redes más precisas, más exhaustivas de investigadores y, por supuesto, pues, visualizar lo que hacemos, ¿no? Se puede buscar también por IPs, por los nombres de los IPs. Esto es algo, por ejemplo, que está pendiente, y es volcar los miembros de los grupos. Solo hemos volcado los IPs, pero esta información está en la base de datos y podríamos volcarla en el futuro. Y entonces la búsqueda por personas también podría ser más ágil, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues no sé, metemos Piñuel, y nos aparece en Madrid su grupo de mediación y dialéctica, clicamos. ¿Cómo? Ah, sí, tendría ya que funcionar con Google Maps y ver la localización donde está ahora, ¿no? Y nos aparece, ¿no? Nos aparece directamente su email, la memoria de su grupo y el acceso a la web oficial. Bueno, pues este era un poco el objetivo. Luego viene por universidad. Efectivamente. También esa información está por universidades. Bien, invitaros a que... ¿me puedo salir ahora de aquí? No sé, le doy al escape y no me saca de esta pantalla. Bien, invitaros... Digo de añadir grupos. Ay, sí, súper importante. A ver si puedo... ¿Alguien me puede ayudar a salir de esta pantalla? Porque no puedo salir. Es que no, aquí en la pantalla no lo veo. Le estoy dando escape y no... No, a ver. Samuel, ¿cómo puedo irme? Ahora, vale. Pero me ha cerrado el mapa. Me ha cerrado... Ah, aquí está. Vale, de acuerdo. Tengo que volver. Sí. Para que el proyecto no sufriera una obsolescencia inmediata, ya que las dinámicas de los grupos pues, son vertiginosas, hicimos una pestaña de añadir grupo donde se puede actualizar con un formulario de Google las informaciones sobre los grupos, dar de alta nuevos grupos, y es de alguna manera pues una herramienta para ampliar este grupo a otros países, a otras áreas de conocimiento y bueno, ir de alguna forma alimentando entre todos este proyecto, ¿no? De una manera sencilla y fácil. Por lo tanto, si buscáis la información sobre vuestros grupos y veis que hay algo que conviene modificar, pues nos gustaría mucho que lo comunicarais cuanto antes para que la información siempre esté actualizada y desde MacCom pues proyectemos la información lo más actualizada posible, que es lo que interesa, ¿no? ¿Y me dejo algo? No. Muchas gracias a todos.